hablar contigo, abrir la palabra de Dios para mostrarte que al otro lado del valle te espera una victoria. Pero ¿saben qué? Vas a tener que atravesar ese valle, no hay atajos para salir de ahí. Hay situaciones, hay ciertas cosas que vas a tener que enfrentar para poder llegar al otro lado. Y es mucho mejor enfrentarse, mi amigo, amiga, a grandes desafíos, a grandes situaciones, aspirar a triunfos grandiosos, que quedarnos en una vida que simplemente se conforme y diga, bueno, me tocó esta vida, esta situación y me quedo de esta manera. Gente que dejó de soñar, gente que dejó de creer, gente que dejó de anhelar cosas mayores. ¿Saben qué? La Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí te invito a abrir hoy tu Biblia porque vamos a leer varios pasajes. Menciona un momento en el cual el pueblo de Israel estaba en guerra con Siria, uno de los enemigos que este pueblo tenía constantemente. Y la historia menciona que el rey de Siria constantemente estaba diciendo, bueno, al pueblo de Israel le vamos a atacar por este lado. Pero ¿qué pasaba? Había un profeta en el pueblo de Israel llamado Eliseo, que cada vez que el rey y los suyos de Siria decían hacia este lado vamos a atacar, el profeta tenía revelación de eso y le avisaba al rey de Israel, mira, por este monte van a venir. Y el pueblo de Israel estaba preparado y le tomaba desprevenido a los sirios. Y esto la Biblia dice en 2 Reyes 6, 10, que el rey de Siria envió a aquel lugar a aquel varón, y otra vez sucedió así. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó. Llamó a sus siervos y les dijo, no me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel, porque cada vez que armaban un plan, los sirios en contra de los israelitas tenían exactamente por dónde iban a venir. Y entramos a este pasaje, versículos 12 en adelante. Fíjense cómo sigue la historia. Dice la palabra de Dios. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Fíjense, todo esto para atrapar a un hombre, a Eliseo. Gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? La pregunta que hoy nosotros tenemos que responder, porque en la vida hay momentos donde o los desafíos son tan grandes o los problemas son tan gigantes que nos llevan a expresar algo así como este hombre. Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Cómo reacciono ahora? Hay gente que se entrega a la desesperación en ese momento. Hay otros que se aíslan, hay otros que abandonan, hay otros a los que les controla la violencia en ese momento. Todo este pueblo vino para agarrar, todo ese ejército para agarrar al profeta. Y no era simplemente agarrarlo, era agarrarlo, llevarlo ante el rey de Siria para que le maten, para que le liquiden, para que exterminen ese hombre. Por eso era una preocupación válida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero creo que todos conocerán el Salmo 23. Un salmo que es como que de generación a generación es un bálsamo para nuestras vidas. Cada vez que lo leemos, cada vez que lo cantamos. Pero ese salmo tiene un versículo que habla algo similar a esto. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte. Cuando uno habla con la gente que tiene pánico, que tiene depresión, dicen que sienten la muerte. Dice que hasta las sombras es como que les hablan de lo peor.
Y hay gente que en la vida está pasando quizá por esa sombra de muerte. Dice, estoy en medio de esta situación, en esta sombra de muerte. ¿Saben qué? Este salmo tan tremendo fue escrito en medio de un momento donde el salmista se sentía así. Él había sido ungido ya como el futuro rey de Israel. Pero ¿saben qué? El otro rey que todavía gobernaba, Saúl, empezó a tener celos por lo que la gente decía de él. Y ese rey trataba de matarle. Mientras él estaba escondido y mientras le tenían al parecer sitiado en ese valle, donde es como que las sombras ya hablaban de muerte, él empieza a expresar este salmo que para nosotros tantas veces fue de bendición. Si repentinamente vos tal vez ahora te das cuenta, estoy pasando un momento tan difícil. Tal vez durante la semana, el mes o quizás hace semanas venís diciendo, ¿pero qué voy a hacer? Y uno no encuentra respuestas, uno no encuentra salida, uno no encuentra la luz para salir. Yo creo que a veces nos serviría recordar quién es el Señor que está de nuestro lado, en quién verdaderamente confiamos, a quién verdaderamente tenemos. Y que así como el salmista en medio de ese valle de sombra de muerte se puso a exclamar y a hablar en fe, vos y yo también lo empecemos a hacer. Porque antes de mirar las respuestas que encontramos en la palabra del Señor, un ratito ahí no cerrás tus ojos y hacemos de este salmo unos instantes nuestra oración antes de empezar a seguir leyendo la palabra. Ahí donde estás, exclamá diciendo así: el Señor, vamos, en medio de ese valle, pastor, en medio de esa situación que hoy estás, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Qué tremendo. Este salmo que hoy lo cantamos y es un bálsamo para nuestras vidas. Es como algo que te renueva, que te refresca. Pero a veces nosotros nos olvidamos de en qué momento fue escrito. Fue escrito en medio de ese valle, en medio de esa sombra de muerte que le afligía ahí. Y ¿saben qué? Mientras él escribía eso, que hoy cantamos y que es una bendición para nosotros, de generaciones anteriores vienen generación en generación. ¿Por qué es? Porque él creyó en el Señor, porque él no huyó, porque él no tiró la toalla, porque él no se rindió. Y hoy esa victoria es un bálsamo para nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto, mi hermano, hermana? Porque lo que hoy estás viviendo, si vos no te rendís y te aferrás al Señor, va a ser un bálsamo que va a bendecir a tus futuras generaciones. Vas a poder pararte y vas a poder decirle a tus hijos: hijos, ¿saben qué? A mí también me pasó en un momento. Tuve ganas para rendirme, tuve ganas para dejar todo, pero el Señor es mi pastor.
nada me faltará y atravesé en victoria. No puedo explicar cómo, pero Dios te va a dar la victoria. Vas a poder pararte y decirle el día de mañana a tus nietos: chicos, ¿saben qué? Este apellido, el cual vos llevás el honor de tener, es un apellido que cree en el Señor, que libra luchas, que libra batallas, pero que pasa al otro lado del valle y está en victoria. Y ahí al otro lado del valle que van a tocar enfrentar tus hijos, tus nietos y hasta las generaciones que Dios te dé para ver, van a cantar juntos también y alabar al Señor las victorias que Él les va a estar dando. El problema persistía. Decían: Señor mío, ¿qué haremos? Y la palabra de Dios trae respuesta, porque Biblia siempre se responde con Biblia. Fíjense lo que el profeta decía. ¿Qué haremos?, le decía a su siervo. Versículo 16 empieza a responder. Punto 1. Él le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué hacer en medio de una situación como esta? Número 1, no tengas miedo. Por eso quiero desafiarte en esta noche para que en lugar de despertar tus miedos, hoy despiertes tu fe en el Señor. Esa fe que cree, que tiene la certeza de que todavía no vio, pero sabe que va a llegar a todo lo que Dios le prometió. Que aunque todavía no tiene en sus manos, sabe que va a ir hacia adelante. Y para no tener miedo, es fundamental que vos tengas en claro en quién vos crees. ¿En dónde está puesta tu confianza? Porque si tu confianza está puesta en vos mismo, vas a temer. Si tu confianza está puesta en el político de turno, vas a temer. Si tu confianza está puesta en el que tiene dinero de tus contactos, vas a temer nomás luego en algún momento, porque quizás no te atiende cuando justo vos más necesitas. Pero si tu confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, el que es el principio, el fin, el que es la roca eterna, el que tiene la última palabra y que está por encima de todo, vos no vas a temer, aunque te rodee un ejército que está ahí enfrente. Hoy te pregunto: ¿quién está contigo? ¿En quién está tu confianza? Porque si estás con Dios vas a decir, así como el profeta decía: no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En la Biblia hay varios ejemplos de gente que exclamó algo similar. Cuando Moisés mandó a los 12 espías a que vayan a explorar la tierra prometida, 10, dice la palabra, que vinieron con un pronóstico negativo. Está todo mal para nosotros, no vamos a poder conquistar. La tierra es grande, los frutos son grandes, pero la gente que vive ahí también es gigante. Pero habían 2 hijos del Señor, llamados uno Josué y otro Caleb, que estaban llenos del Señor, que estaban tomando las promesas, las proclamas que había sobre su pueblo. Y Números 13:30 dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así habla un hijo de Dios: más podremos nosotros que ellos, que aquellos que no tienen al Señor, que aquellos que no conocen los secretos del Señor, que aquellos que no están revestidos del poder, de la autoridad de Dios. Dios es más poderoso que cualquier otro, y Dios quiere dejar de ser una mera teoría en tu vida y ser alguien real. Esto tiene que cobrar vida en vos. O si no te va a aburrir, o si no te va a deprimir y no va a hacer lo que en realidad está preparado para hacer, que es cumplirse todo lo que aquí está escrito en tu vida, en tus generaciones. Gedeón con 300 hombres y con Dios fue y venció a un ejército de miles. David solito con Dios fue y venció contra todo pronóstico a ese gigante llamado Goliat. Podemos ver muchas otras historias. José solo, porque hasta sus hermanos le vendieron, le hicieron de lado. Solo, contra todas las adversidades que tuvo que luchar, pero con Dios de su lado, terminó siendo el hombre más importante en todo el imperio. Solamente encima de él estaba Faraón. Amigo, amiga, vos con Dios podés en contra de toda enfermedad.
Vos con Dios podés por encima de toda crisis financiera, encima de toda competencia que haya en tu rubro. Vos con Dios podés ir por todas las promesas que Él tiene para tu vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando viene un problema? Cuando viene algo difícil. ¿Cuál es la primera reacción tal vez que la gente tiene cuando algo le genera algo como para decir: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Una de las primeras reacciones que la mayoría de la gente hace es cerrar los ojos. Parece que va a venir el accidente y cierra los ojos. Parece que viene la mala noticia y cierra los ojos. Leyó el mensaje que le dio ese golpe y cierra los ojos. ¿Y qué pasa cuando cerramos los ojos? No vemos nada. ¿O qué es lo único que vemos? Oscuridad. ¿Y qué empezamos a hacer? Como no vemos nada y solamente vemos oscuridad, nos empezamos a imaginar cosas, a percibir cosas, y no son cosas positivas, sino que ahí cerramos nuestros ojos y ya esperamos que al abrirlos nuevamente el peor panorama esté enfrente, la peor situación esté ahí por delante. Hay gente que por los sustos que tuvo en la vida, por las situaciones que le tocó atravesar, es como que cerró los ojos. Y hoy está viviendo su día a día con los ojos cerrados. Yo no sé si vos sabés o no, pero hay muchísima gente que está enredada en tremendos líos solamente porque en un momento cerró sus ojos y empezó a ver todo lo negativo, empezó a percibir y a imaginarse solamente las cosas negativas. Y hoy está enredado en tremendos líos por las percepciones que tiene. Ni siquiera es algo real que ocurrió, ni siquiera es algo que sucedió en realidad. Cuando uno tiene los ojos cerrados, uno no sabe qué hay afuera, uno solamente se imagina. Lastimosamente hoy aquí hay gente sentada en medio nuestro que quizás cerró los ojos en algún área de su vida. Quizás cerró los ojos en el área sentimental. Y ya no puede amar de verdad, ya no puede confiar en otro de verdad. Quizá hay gente que cerró sus ojos a ese llamado, a esa área de emprender. Por errores en el pasado, por decepciones, traiciones, fracasos tal vez. Hay gente que quizás cerró los ojos al área ministerial y Dios le quiere usar poderosamente. Yo no sé en qué área quizás cerraste los ojos, pero hay gente que cerró los ojos y que solo percibe ya derrota y que se pierde de grandísimas bendiciones. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay una historia donde hay hombres que se encuentran con Jesús? Que me parece que es la historia que tal vez mucha gente hoy vive, que podría estar viviendo y de la cual hay que salir. Esto está en Lucas capítulo 24, versículos 15 y 17. La palabra menciona que Jesús ya había muerto y ya resucitó. Fíjense, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí estas personas que iban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, estaban cerrados, no le podían ver, no percibían que era Dios mismo el que estaba ahí con ellos. Esto es muy fuerte. Imagínate que Dios mismo esté al lado tuyo y vos no le puedas ver. Vos no le veas. El que no tiene imposibles, el que tiene la última palabra, el que no le falta nada, está a tu lado y vos no le podés ver. Esto es grave. No le podían ver. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Hay gente que sí camina con Jesús, pero que sus ojos están velados, están cerrados. Gente que tiene o que dice ser cristiano o que es cristiano, que camina con Jesús, pero sus ojos están cerrados para ver como Él ve, para ver lo que Él está viendo.
Y porque va con los ojos cerrados, no puede ver lo que Dios quiere mostrarle. No puede ver lo sobrenatural que Dios puede hacer. No puede ver los milagros que Dios tiene preparado enfrente. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si alguien tiene los ojos cerrados para Dios? Por ejemplo, por la forma en que habla. Porque solamente habla derrota, solamente habla miseria, solamente habla crisis. Y así no habla alguien que tiene los ojos abiertos para ver al Señor, para ver lo que Él quiera hacer. Alguien que tiene los ojos abiertos para ver a Dios no va a hablar de esa manera. Porque Dios nunca está en crisis, porque Dios nunca está en la miseria, porque Dios nunca está allá tirado sin encontrar respuestas ni saber qué hacer. Por eso hay cristianos que caminan con Él, pero tienen los ojos cerrados. Y ya no hablan en fe. Ya no hablan de las promesas del Señor. Ya no hablan de lo que Dios prometió que iba a hacer. Están hablando de lo que el enemigo les está mostrando que quiere hacer. Y es peligroso porque te hace daño a vos, le hace daño a los tuyos. Le afecta a tu gente, papá, mamá, que están hablando solo de derrota, solo de miseria, solo de maldiciones. Nuestros ojos necesitan ser abiertos. Fíjense que el Señor le siguió hablando a esta gente. Dice la palabra, versículos 25, 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor le había avisado a ellos todo lo que iba a suceder. Les avisó varias veces: me voy a tener que morir en la cruz. Va a ser por amor a ustedes, pero voy a quedar 3 días y al tercer día voy a salir y voy a resucitar. Le explicó todo a la gente antes de que ocurra. Y ellos no creían. Le dicen: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Nuestro propio Señor Jesús tuvo que padecer para entrar en la gloria eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que vos y yo hay cosas que vamos a tener que enfrentar también. Si Jesús mismo tuvo que enfrentar ciertas cosas, vos y yo, ¿quién dijo que no vamos a tener que enfrentar las cosas? Hay luchas que vamos a tener que enfrentar, hay precios que vamos a tener que pagar, hay sacrificios que vamos a tener que realizar en base a su palabra. Cristo tuvo que padecer para entrar en esa gloria eterna. Por eso decirle al que está a tu lado, cuando no sabes qué hacer, decirle al que está a tu lado: número 1, no temas. Eso fue lo que el profeta le dijo. Número 2, la palabra de Dios menciona, versículo 17. Fíjense que menciona y dice: y oró Eliseo. ¿Qué fue lo que hizo? Oró. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Qué tremendo lo que él hizo. Él oró. Hermano, hermana, amiga, amigo, tu tiempo de oración siempre va a ser un tiempo bien invertido. Hay tiempos que vos tenés en la semana que son muy mal invertidos, no agregan valor a tu vida. No agregan valor a tu vida, no agregan nada a tu currículum, no agregan nada para que tu jefe te quiera ascender o bendecir, no agregan nada en tu conocimiento intelectual, no agregan nada en ningún área de tu vida. Pero el tiempo que vos pases en oración, te garantizo que siempre va a ser un tiempo bien invertido. Unos 30 o 60 minutos que vos vengas y pases a la semana, por ejemplo, en la sala de oración, va a ser un tiempo sumamente bien invertido. Un tiempo al cual el Señor va a escuchar tu voz y va a empezar a obrar. Porque ¿saben qué? Cuando vos y yo oramos, suceden 2 cosas como sucedió en esta historia. Número 1, ustedes vieron que el siervo le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. El profeta le dijo: no temas, son más los que están con nosotros que ellos. Y el versículo 17 dice que Eliseo oró y le dijo a Jehová: te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor
de Eliseo. Cuando vos orás, ¿sabés qué empieza a ocurrir? Dios obra en vos y en los tuyos. Dios empieza a obrar en vos y en los tuyos. Por eso tu tiempo de oración nunca va a ser un tiempo perdido. Nunca. Si volvemos a la historia de Lucas, de esa gente que estaba con el Señor, dice capítulo 24, versículos 30 al 32, y aconteció que ellos estaban sentados en la mesa, Él tomó pan, lo bendijo, lo partió, les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, hermana, si algo empieza a arder en tu vida mientras estamos hablando de la palabra del Señor, es porque tus ojos espirituales están a punto de ser abiertos a todo lo que viene de parte del Señor. Él quiere mostrarte en esta misma noche. Tienen que ser abiertos a lo que Dios quiere hacer. Tus ojos, ¿cuándo son abiertos? Cuando vos tenés comunión con el Espíritu Santo, cuando vos tenés comunión con el Señor. Y esta noche no tenés que salir de este lugar sin que tus ojos sean abiertos a lo que Dios te quiere mostrar, para que vos, esposo, le empieces a ver a tu esposa como Dios le ve. Para que vos, esposa, le empieces a ver a tu esposo como Dios le ve. Para que vos, papá, mamá, le empieces a ver a tus hijos como Dios les ve. Para que vos como hijo le empieces a ver a tus padres como Dios le ve. Para que vos empieces a ver tu lugar de trabajo como Dios ve. Para que vos empieces a ver tu lugar de estudio como Dios ve. Para que vos como líder le empieces a ver a tus discípulos como Dios les ve. Nuestros ojos necesitan ser abiertos para que ahí donde muchos ven escasez, vos y yo veamos la oportunidad de los milagros de abundancia que el Señor quiere hacer. Para que ahí donde muchos vean enfermedad, otros ya veamos el milagro de sanidad que el Señor va a hacer en ese lugar. Donde muchos otros vean ya ese matrimonio divorciando, separándose, nosotros vemos la mayor restauración y reconciliación de la historia, que va a ser un testimonio increíble en la vida de ese matrimonio. Orá, porque tus ojos tienen que ser abiertos hoy. Si te metes con Jesús en intimidad con Él, vas a empezar a ver lo que antes no mirabas. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver lo que Él quiere hacer. Vas a dejar de ver carnalmente y vas a empezar a ver espiritualmente. ¿Saben qué más sucede? Cuando vos y yo nos ponemos a orar, Dios no solo obra en vos y en los tuyos. Versículo 18, la palabra de Dios dice que Dios también obra en tus propios enemigos. Versículo 18 dice: y luego que los sirios descendieron a él, él oró. Eliseo oró a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué tremendo es esto, mi hermano, mi hermana. Dios obra también en tus enemigos. La historia empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque con Dios todo cambia. Con Dios todo, absolutamente todo puede cambiar. Vos y los tuyos tienen vista y tus enemigos son los que empiezan a tener ceguera. Y esto es algo que tiene que ocurrir. Esto es algo que tiene que pasar en tu vida. Es hora de aprender a dejar ciego a tu problema. Y que ya no seas vos el que estés ciego. Porque hay gente que está ciego y su problema es el que tiene la visión sobre lo que va a hacer sobre su vida. Y uno no sabe hacia dónde ir, va en base a cómo el problema le va empujando. No, hoy es hora de decir basta. En el nombre de Jesús dejo de tener miedo. Empiezo a orar, Dios abre mis ojos, enceguece a ese problema. Y el problema es el que empieza a huir. El problema es el que se empieza a ir. Pero en el nombre de Jesús, hoy la ceguera tiene que agarrarle a tus problemas. Muchos dejan y están viviendo conforme su problema le va diciendo que vivan. Eso tiene que acabar. No puede ser que tu problema tenga vista y vos tengas ceguera. Eso no es espiritual, esa no es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, los problemas no se resuelven. Los hijos de Dios entendemos que no se resuelven con violencia. Los problemas los respondemos con oración y acciones en base a la palabra de Dios. Así resolvemos los problemas. Y el Señor se encarga de pelear nuestra batalla.
Cuando vos recuperás tu vista espiritual, vos sabés que de los problemas ya no huís, vos sabés que ahí te plantás, se enceguecen los problemas y Dios te da a vos la victoria. Así como el Señor empezaba a orar acá, vos orás y Dios empieza a actuar. Vos orás y Dios empieza a actuar. ¿Te das cuenta ahora por qué te cuesta tanto orar? ¿Te das cuenta ahora por qué, a pesar de que esto no es algo nuevo, que vos y yo tenemos que orar? Pasaron meses, semanas, quizás años y no oraste. Y vos decís, pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Y por qué vos no orás? En vez de preocuparte por todo, empezá a orar por todo. Y deja que Dios empiece a actuar, deja que Dios empiece a obrar, deja que Dios sea quien empiece a hacer lo que tiene que hacer, lo que Él considera que va a hacer. La historia cambió, tu historia en el nombre de Jesús después de esta reunión va a cambiar. Y ese problema se va a quedar ciego y vos sos el que va a tener la visión espiritual y vas a ir ordenando cómo se van a ir haciendo las cosas. Porque saben que toda historia que tiene al Señor de por medio termina como esta historia. Versículos 19 al 23, la palabra del Señor menciona lo siguiente. Después les dijo Eliseo, el hombre al cual ellos le buscaban para matarle, para acabar con él. No es este el camino, ni esta la ciudad. Estaban ciegos los que venían para matarle, los que tenían su foto en todas partes. Misión de ese ejército, de ese batallón, matar a Eliseo. Estaban ahí ciegos y Eliseo le decía, no es por acá, no es este lugar, vengan, síganme. Y yo guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos. Y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Cómo cambia la historia? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Hermano, hermana, nunca más esos problemas van a venir a tu vida. Cuando vos dejás de temer, cuando vos empezás a orar y permitís que Dios empiece a obrar, van a decir a esa familia, nunca más vamos a irnos ahí. Nunca más, a ese negocio, nunca más. Porque hay un pueblo que se levanta, deja de tener miedo de las acechanzas del enemigo, empieza a levantar su mano y a decir, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy me levanto a pelear por todo lo que Dios prometió para mí, para mi familia, para mis generaciones, para lo que me dio. Pero vos tenés que hacer eso, yo no puedo hacer por vos. Vos tenés que hacer, porque la lucha del enemigo es contra vos. Es contra tu familia, es contra tus hijos. Yo tengo que pelear por los míos. Vos tenés que pelear por los tuyos. Y vos tenés que levantarte. Dios a todos nos dio las mismas herramientas. A todos nos dio una boca. Y es para que empecemos a dejar de soltar esas cosas que hacíamos sin ver lo que el Señor nos mostraba. Y empecemos a hablar lo que Dios nos dice que empecemos a hablar. Y empecemos a soltar esas palabras. Porque Dios te va a dar una victoria tan resonante, tan humillante para el enemigo, que nunca más va a querer venir en contra tuyo. Y así vamos a terminar este año, porque Dios se hace visible a sus hijos en los momentos de mayor necesidad, en los momentos más difíciles de su vida. El enemigo quiere hacerse el visible ahí, pero hay que cegar ese problema, hay que cegar al enemigo. Y que sea Dios quien se revela a tu vida en ese momento, que sea Dios quien se levante ahí. Para que vos y yo podamos ver a nuestro futuro con fe. ¿Saben qué? En este presente tenemos que buscar al Señor.
Si vos querés ver tu futuro con fe, el año que viene escribir con metas de fe, lleno de expectativa de esas promesas que Dios tiene, ahora en el presente tenés que buscar al Señor. No digas voy a esperar a enero, voy a esperar después de las vacaciones. No, termina el año en victoria. Tenemos un Dios que no tiene las limitaciones que vos y yo todos juntos tenemos. Lo que vos tal vez estás calculando para el año que viene, Dios quiere darte antes que termine el año. En el presente tenemos que buscar al Señor. En esta noche vamos a poner fecha de vencimiento a esa tribulación que nos oprimía, que nos aquejaba, que nos tenía indiferentes, sin poder salir, sin poder ir por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un ratito. Y en esta noche vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda llenarnos, revestirnos de todo aquello que viene de parte de Él. Esta es una noche para esperar a Dios obrar en cada uno de nosotros. Dios quiere obrar en tu vida.